Buenas tardes o buenas noches, según lo que corresponda a esta época del año. Antes que nada y antes de entrar en lo correcto, lo políticamente correcto con lo protocolar, quiero manifestar la alegría, el beneplácito por la cantidad de gente que nos hemos reunido hoy aquí, hemos salido de nuestras casas, de nuestras ocupaciones, para dedicarle un buen rato para revivir la presencia del general Leandro Gómez. Muchas gracias y realmente es un aplauso que lanzo desde aquí para todos los que están presentes aquí. Muchas gracias. Vamos a destacar la presencia de la hasta hace un ratito vicepresidenta de la República, Beatriz Artimón, a la cual la invitamos a ocupar un lugar aquí en la mesa. Por supuesto, también invitamos a pasar al invitado disertante, periodista, escritor, investigador, Diego Fischer. Me decía Diego que hace 45 años, ¿está bien, Diego? Que comenzaste en el periodismo. Van a ser. De Impasa me llevaron al país. Prácticamente desde el jardín estaba Diego ya escribiendo. Agradecemos la presencia del gran venerable maestro en ejercicio Horacio Pérez Toledo, del soberano y poderoso comentador Sergio Lapente, miembros del Supremo Consejo Grado 33, de la serenísima gran maestra de la masonería femenina del Uruguay, María Estela Viera, autoridades de la gran logia de la masonería del Uruguay, hermanos, amigos de Leandro Gómez, invitados especiales todos. Primero voy a dar lectura a un texto que escribió el venerable Federico Monteverde de la logia 189, Leandro Gómez. ¿Por qué el 13 de marzo? Porque celebramos la vida de Leandro Gómez y por eso celebramos su natalicio. La historia, con su severidad académica, exalta los actos ligados a las contiendas bélicas, sabe de vencedores y vencidos, de vivos y muertos, héroes y mártires, causas ganadas y causas perdidas. Sin embargo, el cernidor de la historia a menudo soslaya otras batallas, aquellas que, aunque de distinta índole, no son menos heroicas ni trascendentes. Hay miles de millones de personas que jamás figuran en los libros, pero que han librado sus propias luchas tensando su ser hasta el límite. En contadas ocasiones emergen figuras como Leandro Gómez, héroes que batallaron toda su vida por diversas causas, aquellas que la historia registra y aquellas que permanecen en el anonimato. Hoy queremos compartirles brevemente algunas de esas batallas silenciosas que marcaron toda su vida. Luego, nuestro amigo Diego Fischer nos ilustrará magistralmente sobre su última batalla en Paysandú. Pero para eso falta un poquito todavía. Leandro Gómez, sus batallas como artiguista, humanitario, educador y libre pensador. Reivindicación de Artigas. Leandro Gómez fue el primer gran reivindicador de Artigas, tanto en su discurso como en sus acciones. En una época en que imperaba la leyenda negra que denostaba al prócer, él promovió su memoria, recopiló manuscritos y correspondencia e inició los estudios artiguistas en Uruguay. Además adquirió y donó al Estado una espada que la provincia de Córdoba le había entregado a Artigas en 1815 como protector de los pueblos libres. Lucha contra la fiebre amarilla. Durante la epidemia de fiebre amarilla de 1857 en Montevideo, integró la sociedad filantrópica, se me ocurre un gach de aquella época, asistiendo personalmente a enfermos y familias, arriesgando su vida. Su entrega fue reflejada en sus propias palabras, donde confesaba el temor y la dureza de su labor, pero reafirmaba su compromiso con la causa humanitaria.
fundación de las primeras escuelas laicas y gratuitas. Tras la epidemia, la sociedad filantrópica fundó escuelas gratuitas para huérfanos y niños en situación de pobreza, con el fin de brindarles educación y oportunidades. Estas instituciones en Montevideo y Salto fueron un precedente de la reforma valeriana y la enseñanza industrial en nuestro país. Libre pensador. El libre pensamiento fue un rasgo distintivo de Leandro Gómez, reflejado en sus acciones y decisiones a lo largo de su vida. Un ejemplo de ello es su firme adhesión al artiguismo, a pesar de que su propio padre, de origen español, había luchado contra Artigas y fue encarcelado por eso. Esta circunstancia familiar no condicionó su visión y su profundo compromiso con la causa artiguista. Asimismo, su apertura al pensamiento se manifestó en la creación de las escuelas filantrópicas. Aunque eran laicas, no eran antirreligiosas. Respetaban la fe de las familias de los niños e inclusive facilitaban su asistencia a misa si así lo deseaban. Esta postura reflejaba su convicción de que la educación debía ser inclusiva y respetuosa de las creencias individuales. Queríamos compartir estas batallas menos conocidas de Leandro Gómez, que nos llegan gracias al valioso trabajo de los historiadores Mario Dota y Rodolfo González Risotto, a quienes también rendimos tributo hoy. Estas gestas, junto con su heroica defensa de la independencia nacional en Paysandú, explican por qué celebramos su vida en el día de su natalicio. Para terminar, tomamos la última parte de la locución de Roberto Jones, nuestro querido actor, hermano, el 13 de marzo de 2018, cuando colocamos el monolito que lo recuerda en la Rambla de Montevideo, luego de que en el año 2009 fuera profanada su tumba. Roberto, personificando a Leandro Gómez, dice: y yo pregunto, porque tengo derecho como oriental, no como un héroe que ustedes me quieren hacer, ¿dónde están mis restos? ¿Dónde descansan mis restos mortales? ¿Dónde están? Podría tomarme revancha, no lo voy a hacer. Yo soy un libre pensador, un hombre libre, y luché por mi patria, por la integración territorial. Y continuaba Roberto: entonces quiero decirles que cuando todos los 13 de marzo nos encontremos acá frente a este monolito, será un espejo para nosotros. ¿Dónde estará Leandro Gómez? No sé, porque su cuerpo ya no está. ¿Qué estará de Leandro Gómez? Su ideal. Porque estos que me persiguen, no sé por qué, que profanan mi cuerpo, no sé por qué, no saben que cuando la carne se desprende de los huesos, la existencia no termina, la existencia empieza. Porque de ahí surge una luz maravillosa que se llama libertad, que se llama igualdad, que se llama fraternidad y que se llama amor a lo humano, a todo lo humano, hasta sucumbir. Este mensaje, repito, es de la logia Leandro Gómez, número 189, y fue redactado por el hermano venerable Monteverde, Federico. Bien, decía que teníamos la presencia de Horacio Pérez Toledo, venerable gran maestro en ejercicio. Horacio, ¿te pueden pedir unas palabras, por favor? Autoridades masónicas y nacionales presentes, integrantes de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, y en especial a los hermanos de la Logia Leandro Gómez, número 189. Estimados invitados, señoras y señores. Cuando la sociedad homenajea a aquellos ciudadanos que desinteresadamente lo dieron todo en pos de un ideal, homenajea a aquellos valores que pagaron el más alto precio por no ceder ni abandonar esos valores irreductibles que daban sentido a su existencia. Es cuando nuestra propia existencia se ve interpelada. Porque cada día nos pone a prueba en los pequeños detalles, en las pequeñas situaciones y acciones
que nos confrontan y nos obligan a decidir. Es cuando tomamos conciencia de cuán profundo es el arraigo de nuestras ideas y principios y sobre todo cuánto es nuestro valor por defenderlas. Y aún más, es cuanto de todo lo que hacemos, lo hacemos por los demás. Hoy homenajeamos a un héroe, a un líder, a un ejemplo de ciudadano, a un masón. Por encima de los avatares históricos, lo homenajeamos por sus acciones. Leandro Gómez fue una figura clave en la historia del Uruguay, conocido por su lucha por los principios de libertad y justicia, reconocido no solo por su participación activa en conflictos bélicos, sino también por su compromiso con causas humanitarias y educativas. Este 13 de marzo lo debemos utilizar como un momento para reflexionar sobre sus aportes tan visibles como invisibles. Podemos citar que Leandro Gómez fue el primer gran defensor de la figura de Artigas en un momento donde su legado era cuestionado, recopilando documentos históricos y promoviendo su memoria. Además, su compromiso durante la fiebre amarilla incluía riesgos personales, mientras que sus esfuerzos en educación estaban dirigidos a brindar oportunidades a los más necesitados, sentando un precedente en el sistema educativo uruguayo. No voy a adentrarme mucho más en la figura del hermano Leandro Gómez, dejaré ese arduo trabajo a nuestro orador, el periodista y escritor Diego Fischer, que nos ilustrará al respecto. Pero para finalizar, hay algo que sí deseo que compartamos este día o esta noche, y son las palabras del hermano Leandro Gómez sobre la masonería y los masones, y cuál era el destino que él veía en ella y en sus integrantes. Estas palabras las dijo al inaugurarse la logia Jorge Washington en Concepción del Uruguay, y Leandro Gómez realizó un sentido discurso del cual extracté estas palabras. Y dice así: los masones reunidos en las logias están llamados a poner el puente de todos los grandes objetos de conveniencia universal, empezando por los trabajos materiales que aumentan la industria, el comercio y las artes. Los masones están destinados a encaminar a los hombres a las ciencias, siendo ellos los primeros en practicarla, recogiendo todas las misiones útiles con el objeto de propagar sus conocimientos y todo con el laudable y santo fin de propender a la felicidad del genio humano. Lo que no se conseguirá, de cierto, sin cultivar su entendimiento para saber distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Pero tener presente que estos bienes inmensos no se podrán conseguir sin la constancia y el trabajo, uniendo todas las ideas en una sola, deponiendo toda clase de pretensiones de amor propio y abandonando la personalidad. Condiciones todas que alejan a aquel gran propósito de la masonería, algo que él, nuestro hermano, cumplió sin dudar. Muchas gracias. Destaco que acaba de llegar la ex senadora Gloria Rodríguez, a quien agradecemos su presencia. Estimada Beatriz, si alguien puede hablar con propiedad en este homenaje, sos tú, por favor. Bueno, a ver. No, ahora. ¿Ahora? Bueno, muy buenas noches, autoridades de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, querida Estela, y fundamentalmente quienes forman parte de la Logia Leandro Gómez. En verdad, para mí era un deber poder acompañarlos, aunque sea un ratito, porque mi vida sigue en campaña, pero quiero que ustedes sepan que tengo una profunda admiración por Leandro Gómez.
Y en estos tiempos donde todo es vertiginoso, donde todo es tan rápido, donde se habla de valores que se perdieron o que se instalan nuevos, a mí Leandro Gómez me provoca precisamente el pensar en un hombre que llevó hasta el fin de sus días la adhesión a sus principios. Fue un hombre de una fidelidad a quien admiraba profundamente, como don Manuel Oliveira, pero de una adhesión y de una fidelidad, valores que en lo personal me gusta resaltar. Pero también en aquellos tiempos, igual que ahora, había mucho desorden, había mucha inequidad, había mucha inseguridad. Y lo que era la organización en lo que, sin lugar a dudas, él entendió el rumbo a seguir. Y ahí me parece que los principios masónicos fueron, sin lugar a dudas, orientadores de todas las posturas que en el correr de los años, ya sea como militar, ya sea en el trato cotidiano con quienes lo iban acompañando en una cuasi aventura, porque no voy a spoilear el libro, pero la caída de Paysandú en realidad un hecho maravilloso desde el punto de vista de lo que implicó la resistencia, el compromiso, pero fundamentalmente la lucha por la libertad que él sentía que estaba librando. Y por supuesto, supo enfrentar una traición con una hidalguía que solo los hombres fieles a su principio pueden hacerlo. A veces cuando en el siglo XXI uno se hace tantos cuestionamientos de qué pasará cuando hablan de la inteligencia artificial, cómo nos puede cambiar la vida, a mí me gusta siempre pensar que son los momentos donde aparecen auténticos referentes con valores. Aquellos tiempos y estos precisan momentos de trabajo en uno mismo, de trabajo en lo interior, de conocernos, para poder precisamente en la comunidad a la que formamos parte, poder seguir siguiendo principios tan caros, fundamentalmente como la libertad. Entonces, cuando Diego, que nos tiene acostumbrados a sus éxitos literarios, escribió El precio de una traición, que ya es, como siempre, un éxito, al salir ya se convirtió en un éxito, nos envió un mensaje no solo quienes hace muchos años seguimos esta personalidad que comparto con ustedes, que realmente es un héroe. Cuando se hablaba por parte del gran maestro de lo que significaba Leandro Gómez, no debe haber mejor palabra que héroe, y sin embargo no tiene el lugar en nuestra historia que realmente merece, salvo en Paysandú. En Paysandú, obviamente, hablar de Leandro Gómez es hablar no solo de un símbolo de libertad, sino, si me permiten, de un nacionalismo que implica no el nacionalismo político partidario, sino precisamente ese sentimiento de nación que él estaba decididamente en su batalla y en su forma de liderar aquella resistencia, abrazado a que se preservara. Entonces, primero que exista la logia Leandro Gómez es un recuerdo permanente a lo que implicó su vida vivida con los principios de la masonería, sin lugar a dudas. Homenajear a Leandro Gómez en esta casa es homenajear a un hermano, por eso homenajear a un patriota. Y las sociedades que no recuerdan
a los hombres y mujeres que nos antecedieron y que por ello gozamos hoy de una libertad y de un país referente en las democracias, por ejemplo. Olvidar nuestra historia implica no estar capacitados como corresponde para enfrentar los tiempos que vienen. Estos espacios son necesarios. El recordar quiénes se animaron, se arriesgaron por una sociedad y un mundo mejor, es pensar en los principios masónicos y es pensar en el gran Leandro Gómez. Termino diciéndoles que ojalá ese acto que recuerda siempre la gente de Paysandú los 2 de enero, cuando fecha de su fusilamiento, lo podamos hacer aquí en Montevideo, donde él nació además, y donde la masonería lo recordó. Y nadie mejor que quien esa mañana, casi mediodía, le hizo un gran homenaje. No por ser un actor sublime, sino porque es un referente también de este lugar, pero también un hombre que sabe vivir de acuerdo a los principios. Entonces, quiero agradecerles la invitación. Siento la necesidad de decirles que si la gente más joven conociera a Leandro Gómez y la historia de este patriota, tendría otro lugar en nuestra historia. Uno observa los textos y apenas aparece nombrado. Bueno, los textos ahora, lo que aparece es muy relativo respecto a lo que debía aparecer. Y como no puedo, con esta Gloria ahí que me conocen, no puedo terminar diciéndoles a ustedes que hace muchos años hice una investigación y junto a Leandro Gómez había mujeres muy valientes. No solo que cuidaban a los enfermos, sino que lo ayudaron en la estrategia en los últimos momentos. Y que esas mujeres, la historia en Paysandú las recuerda, y no en general nuestra historia. El libro es muy bueno. Ya cómo te hago. Sí, ya veo. Tiene, por supuesto, rigor histórico, pero tiene además en esa forma de escribir Diego, donde se permite tener diálogos y nos lleva a imaginar escenarios, una beta de realidad que muestra lo que significa a quienes hoy estamos fundamentalmente más que homenajeando, reivindicando. Así que les agradezco de corazón que me hayan invitado, agradezco que Diego haya tenido su momento para elegir, él siempre le pega el clavo las historias que elige, pero no era fácil poder hurgar en una personalidad múltiple, heroica y olvidada de nuestra historia. Así que les doy las gracias por haber podido participar. Yo ya leí el libro, así que me puedo ir, no puedo, porque voy a hablarle precisamente a los jóvenes de mi partido. De Leandro Gómez y del libro. De Leandro, no, del libro no. Y voy a hablar precisamente de este Leandro Gómez, que en el siglo XXI tiene plena vigencia. Muchas gracias. Evidentemente este aplauso es bien merecido, es gratificante y es lo que realmente sentimos por el aporte que nos ha dado Beatriz. Pero vinimos a escuchar a Diego Fischer y su último opus. Así que Diego... Penúltimo. Siempre hay, nunca se toma la última. Diego, te dejamos a ti ahora que nos ilustres, que nos muestres tu trabajo hasta donde se puede, porque hay que leer el libro sin develar el final. Muchas gracias y en un ratito ya estamos aquí contigo de nuevo. Muchas gracias. Muy buenas noches.
Empiezo por los agradecimientos porque después me entusiasmo y me olvido. Y agradecerles a la Gran Logia de la Masonería por haberme invitado, yo que no soy un miembro de esta institución y de esta organización. Y cuando el amigo Federico Monteverde me planteó esto viene conversado desde hace un año, pero por distintas razones no se había podido concretar. Y felizmente hoy, 13 de marzo, día que Leandro Gómez, bueno, recordamos los 214 años de su nacimiento. Curioso, ¿no? Leandro Gómez nació en 1811, pocos días después del grito de Asensio, como que predestinado a tener un rol tan importante como lo tuvo en la defensa de la independencia y de la libertad de nuestro país. Pero para entrar en clima o seguir entrando en clima, que de eso se trata, yo voy a pedir que bajemos un poco las luces y compartamos un trabajo que lo califico de estupendo porque no lo hice yo, sí lo encargué, que lo hizo un arquitecto compatriota, Daniel Tull, y es una reconstrucción en 3D de cómo era Paysandú en 1864, antes de la invasión, durante la invasión y luego de la masacre.
Estas imágenes nos pueden dar este trabajo hecho por el por el arquitecto uruguayo Daniel Tull. Nos pueden dar una idea o aproximarnos a la dimensión de lo que fue. Yo digo, a mí me gusta, los sanduceros le dicen defensa, algunos también le llaman el sitio. Yo prefiero llamarle epopeya, porque lo de Paysandú fue una epopeya, y si uno va al diccionario de la Real Academia y ve la definición que trae de epopeya, parece pensada o concebida en lo que sucedió en Paysandú hace exactamente 160 años, porque en enero de este año se cumplieron 160 años de esa masacre. ¿Qué era Paysandú entonces? Era una ciudad modelo en un Uruguay que, como decía Beatriz hace un rato, estaba en construcción. Llevábamos apenas 34 años de vida independiente en la letra, en el papel, pero ni Brasil y tampoco Argentina habían asimilado aún que lo que se llamaba el territorio oriental, o le decían el territorio oriental, era un estado libre e independiente. Paysandú era una localidad modelo, una ciudad modelo, que por su lugar estratégico, el Paso Sandú, dicen que su origen era un lugar donde se afincaban los indios, estaban afincados los indios guaraníes en una época, y que gracias a un jefe político colorado, Basilio Pinilla, logró modernizar y darle un impulso que no se había visto ni siquiera en Montevideo. La obra de Pinilla trascendió, y el gobierno de Montevideo, el gobierno de Berro primero y después el de Atanasio Aguirre, lo mostraban como un ejemplo a las otras jefaturas políticas de lo que era construir una ciudad moderna. Tenía hospital, tenía, como veíamos ahí, la jefatura, caminos, una plaza, y hasta se estaban sentando las bases o los cimientos de lo que hoy es el Teatro Florencio Sánchez. Pinilla era un personaje muy peculiar, un hombre con una energía y un sentido de una mirada de futuro realmente extraordinario. Cuando su obra estaba prácticamente terminada, él no estaba conforme y decía que le faltaba música a Paysandú, y para eso mandó traer y contrató músicos de Montevideo, a los que les hizo hacer un uniforme particular, y todas las tardes salían a tocar por la Plaza Constitución y por esa pequeña ciudad, lo que nos habla, visto a la distancia, del optimismo, el entusiasmo de ese gobernante de ese momento. Él sostenía que una ciudad sin música no era una ciudad moderna, y por lo tanto Paysandú necesitaba esa banda de música. Esa banda de música también va a tener un triste papel
en los momentos más dramáticos, triste por las consecuencias sobre ellos, en los momentos más dramáticos de esta epopeya. Esa Paysandú a la que tenía dos bancos, el banco comercial que ya existía, como decía la publicidad, ¿se acuerdan? Bueno, el banco comercial y el banco Mauá. Imagínense, una localidad con casi 5.000 habitantes, se abría movimiento para que se hubieran afincado dos instituciones bancarias en aquella época. Los consulados, porque en aquel entonces no había embajadas, los consulados generales de Francia, Inglaterra, por supuesto de Argentina y de Brasil, y de España, tenían vicecónsules designados en Paysandú, lo que nos habla también de la actividad comercial y del futuro que se vislumbraba para ese lugar. Me baso en unas declaraciones de un personaje que algún día merecerá un libro o un estudio más profundo, que es el cónsul general de Francia, Martin Maillefert. Maillefert fue cónsul general de Francia aquí después de la Guerra Grande durante casi 15 años. Su casa es hoy las oficinas en la calle Buenos Aires, donde está la empresa Catornati. Es esa la casa que funcionó como consulado general de Francia. Y Martin Maillefert, o Martin, como le quieran decir, Maillefert, sostenía que Paysandú, antes de la epopeya, no conocía la pobreza y los inmigrantes europeos la elegían para forjarse un futuro. El escenario fue Paysandú. Paysandú fue el primer movimiento de una batalla terrible y de una guerra tremenda, que fue la Guerra del Paraguay. Pero tenemos que entender un poquito cuál era la situación en ese tiempo para que sucediera lo que sucedió en Paysandú. El gobierno de Bernardo Berro, una de sus consignas, lo que hoy llamaríamos políticas sociales, enarboló la bandera de insertar a los negros libertos. La esclavitud había sido decretada ya en la Constitución de 1830, pero eso era letra muerta. Después hubo dos leyes, una del gobierno de Rivera y luego en el gobierno de Manuel Oribe, que trató de llevar a los hechos esa situación. Pero fue cuando llegó Bernardo Berro en 1860 que promovió una serie de medidas para insertar a los negros en la sociedad. Entre esas medidas, y vaya qué medida, que pudieran acceder a la educación. Esa situación fue conocida y empezó a llegar a oídos de los esclavos de Río Grande del Sur. Río Grande del Sur, o Brasil todo, sabemos que la liberación o la esclavitud se concretó recién en 1890. Y la frontera seca entre Brasil y Uruguay, como hoy, eran 1000 kilómetros de una tierra de nadie. El Estado como tal estaba surgiendo, estaba emergiendo. Y en la frontera lo que se producía era un tráfico, se vendían y se compraban personas, se vendían y se compraban esclavos, tráfico de niños, males tremendos, y no había una fuerza policial, ni un control o un poder etático o un poder del Estado para neutralizar esa situación. Y los negros, esclavos, empezaron a huir en masa hacia el Uruguay, en condiciones muy miserables, ya vivían, bueno, condición más miserable que ser esclavo, difícil, ¿no? Pero comenzaron a
a traspasar esa frontera con la esperanza de iniciar una vida nueva en libertad, que no es poca cosa. Y eso fue menguando de mano de obra a los grandes terratenientes del sur de Brasil. Y no fueron 10 ni 100, fueron miles. Y la situación empezó a hacerse sentir, y estos terratenientes deciden ir y golpear la puerta del emperador Pedro II en Río de Janeiro. Y es cuando Pedro II envía 12 barcos de la flota imperial al mando del almirante Tamandaré al Río de la Plata. 12 barcos que durante casi 2 años navegaban por el Río de la Plata, el Río de Uruguay, con el beneplácito o haciendo la vista gorda de Argentina. Una Argentina en la que, bueno, como república recién también emergía y que era presidida por Bartolomé Mitre. Y esos barcos navegaban por el Río de la Plata y el Río de Uruguay como si fuera un río interno del Brasil. Eso se dio durante el final del gobierno de Bernardo Berro y comienzos del gobierno interino de Atanasio Aguirre. Y por otro lado, teníamos a Venancio Flores. Venancio Flores, un militar colorado que estaba exiliado en la Argentina y que comenzó esa revolución que él de una manera muy ampulosa llamó Cruzada Libertadora o Revolución Libertadora, tratando de emular nada menos que la Cruzada de los 33 Orientales. Contó con el apoyo en los hechos, por más que negado una y 100 veces, del gobierno de Mitre. ¿Cuál era la relación de Flores con Mitre? Mitre vivió durante el gobierno de Rosas en Montevideo. De hecho, se casó con una uruguaya, Agustina de Bedia, y ahí tomó contacto y relación con Flores y con otros dirigentes del Partido Colorado. Cuando llegó al gobierno, Flores fue a pedir su apoyo. Le auguró que era una locura lo que él pensaba hacer, pero no le negó los recursos. Y allí comenzó esa Cruzada Libertadora que empieza en 1863 y que va a tener su punto más alto en Paysandú en 1864. Y tenemos ahí otro personaje fundamental en esta historia y en esta casa, que es Leandro Gómez. Leandro Gómez era, si no me equivoco, el 6º hijo de los 12 que tuvieron don Roque Gómez y doña Rita Calvo, el gallego de primera generación, comerciante, tenía un almacén de ramos generales. ¿Saben dónde? Bueno, se llama Palacio Gómez, pero no en donde funciona la Junta Departamental de Montevideo. Ahí nació Leandro y sus 11 hermanos. Era un hombre fiel a la corona española y que en determinado momento, cuando Leandro tenía unos 16 años, junto con uno de sus hermanos mayores, le encomienda abrir una sucursal de ese almacén de ramos generales en la ciudad de Buenos Aires. Y eso es fundamental en esta historia porque en ese momento es cuando Leandro Gómez conoce al general Manuel Oribe, que estaba viviendo su segundo exilio, y se produce allí un vínculo de padrinazgo en muchos aspectos. Fue su padrino político, fue padrino en el ejército, fue quien lo inició en la masonería, pero también fue el padrino de su matrimonio, de su primer matrimonio, que se celebró en 1848 ya en el gobierno del Cerrito. Y Leandro Gómez, como se ha dicho, como han dicho quienes me antecedieron en la palabra, era un artiguista de primera generación en tiempos en que empezaba
a gestarse la leyenda negra sobre Artigas. No olvidemos que la leyenda negra, sus autores fundamentales fueron nada menos que Bartolomé Mitre y Sarmiento, en ese momento en el poder en la Argentina. Era un antiimperialista furibundo y repudiaba la esclavitud. Cuando Gómez vuelve al Uruguay, se suma al gobierno del general Oribe, se casa de su primer matrimonio con Faustina Lenguas, tienen 2 hijos, a los pocos años se enviuda y se casa con su cuñada, con quien tiene otros 2 hijos, Luz Helena y César. Y al poco tiempo es destinado como jefe del ejército del norte, o sea, del Río Negro hacia el norte. Leandro Gómez era un militar, sí. Era un hombre de una gran formación, un hombre muy culto. Uno, cuando ve los documentos escritos de su puño y letra, que es un elemento fundamental para evaluar la formación de una persona, las cartas que le escribe, las proclamas, son de una prolijidad y una sintaxis sorprendente. Contrariamente a lo que Flores, que era semianalfabeto, y los documentos, pocos pero los hay, escritos por él, uno ahí puede comprobar su falta de instrucción. Sí tenía, como la mayoría de los líderes o los caudillos de la época, un secretario, que era Cándido Bustamante, que le daba forma a sus cartas, a sus proclamas, a sus comunicaciones. Leandro Gómez es convocado para defender 2 plazas fundamentales que le iban quedando al gobierno de Montevideo, que eran Salto y Paysandú. Pero me quiero detener antes en un aspecto que creo que es muy importante. A la hora de escribir este libro, yo me preguntaba qué hay de nuevo para aportar sobre el sitio de Paysandú, la defensa, la epopeya después. Y cuando hay decenas de libros publicados, uno de los más documentados es el que se mencionó acá, de los profesores Dota y González Risotto, que es un trabajo de análisis y de acopio documental excepcional. Bien, ese fue el desafío que yo me planteé a la hora del precio de una traición. Y luego que habíamos promediado con el equipo de gente con la que trabajo, habíamos hecho un acopio de material, una selección de material, encontramos en los lugares más obvios cartas que no se habían publicado, como puede ser en el Museo Histórico Nacional, la Casa de la Valleja. Pero al armar las piezas de ese puzzle, al tratar de armar ese puzzle, yo me daba cuenta que faltaba algo fundamental, faltaba la voz de Brasil. No podemos analizar ni estudiar lo que sucedió en Paysandú sin conocer por qué Brasil se involucra de la manera que lo hace en esta historia. Y fue allí cuando tomé contacto con el Museo de la Armada de Brasil, en Río de Janeiro, que lleva el nombre de Tamandaré, y para mi sorpresa y mi agrado, en pocos días me proporcionaron el índice del archivo de Tamandaré, que son unos 20 tomos de 500 páginas cada uno, donde él, de su puño y letra, tenía una magnífica caligrafía. Tamandaré relata toda su peripecia, por supuesto no solo en Paysandú, ¿no?, sino a lo largo de esa vida que fue muy larga al servicio de la Armada Imperial. Tamandaré es un héroe nacional en Brasil. El 8 de diciembre es el Día de la Armada y es el día de su nacimiento, se celebra el día de su nacimiento. Y entonces siempre en los libros había leído, había escuchado
de un pacto entre Flores y el Imperio de Brasil. Y claro, la sorpresa es cuando empezaron a llegar esos materiales, ese pacto estaba en blanco y negro. Entonces, lo que, entre otras cosas, ¿no?, ese pacto consistía en el apoyo, total apoyo de la Armada Imperial y del ejército brasileño a la Revolución de Flores, y en contrapartida era, una vez instalado Venancio Flores en Montevideo, derrocado el gobierno de Atanasio Aguirre, marchar hacia la guerra de Paraguay. Y además aceptar todas y cada una de las reclamaciones que Brasil venía haciendo al gobierno de Montevideo a lo largo de los últimos 10-15 años. ¿Qué pasaba? El Uruguay entonces, o el territorio oriental, como se le decía, tenía 200.000 habitantes. Los brasileños sostenían que de ellos 44.000 o más eran de origen brasileño. Y era cierto que había un contingente muy importante de brasileños, de grandes estancieros brasileños, afincados al norte del Río Negro. Allí está el más conocido de todos, que es una figura importante en toda esta historia, es el general Neto, que luego de terminar la guerra de los Farrapos se viene al Uruguay, se instala en un enorme establecimiento que compra entre Tacuarembó y Paysandú, y viene con una guardia de 200 soldados negros, con una escolta de 200 soldados negros, a un país donde la libertad, es decir, donde la esclavitud había sido abolida, pero esos hombres vienen en condiciones de esclavos. Entonces, las medidas tomadas por Berro, fundamentalmente, empiezan a afectar seriamente a los intereses de los brasileños. Y si ustedes se ponen a pensar que Tamandaré era de Río Grande del Sur, hijo de terratenientes de Río Grande del Sur, que el general Neto era un terrateniente de Río Grande del Sur, y que el otro militar fundamental que va a invadir por Cerro Largo en 1864, el general Suárez Neto, es también un hijo de grandes terratenientes de Río Grande del Sur, la historia empieza a cerrar, ¿no? Empieza a tener. ¿Qué pasaba además? Brasil, o Río Grande, jamás asimiló la independencia de nuestro país. Para ellos, el territorio oriental era una prolongación de Río Grande. Pero además había un elemento no menor: ellos carecían de un buen puerto, necesitaban Montevideo y o Maldonado. Y además, los impuestos del puerto, los impuestos de aduana, eran mucho más altos en Brasil que en Uruguay o en Montevideo. Entonces, vayan sumando causas. Y por otro lado, teníamos una Argentina que tampoco le veía con simpatía que Uruguay fuera una nación libre e independiente. Bueno, la nación se iba a ir creando a lo largo de las décadas, ¿no? Y ese proceso se va a consolidar a partir de la obra de Blanes, El desembarco de los 33 orientales, y de la leyenda patria de don Juan Zorrilla de San Martín, pero para eso faltan como 15 años, ¿no? Y entonces lo que sucede en Paysandú, Tamandaré empieza a sitiar primero Salto, y la caída de Salto se produce sin disparar un solo tiro. Salto estaba al mando del coronel Palomeque, y pese a las instrucciones que había recibido y las órdenes que había recibido de Leandro Gómez, él entrega la plaza
sin disparar una sola bala. Entonces pensaron los brasileños que lo de Paysandú iba a ser algo similar. Leandro Gómez había ido preparando la plaza, porque la ciudad se fue sitiando en una ciudadela, como decía allí, 6 cuadras de largo por 3 de ancho. Y ahí es donde Leandro Gómez demuestra y muestra algo que no he mencionado, y que es su enorme carisma. Porque uno puede ser un militar con formación, por supuesto, con mando, pero no se puede ir a una guerra en la que uno sabe que va a morir, que va a entregar su vida, si no hay una mística y no hay un líder o un hombre allí con carisma que pueda y que sepa arengar a un grupo de patriotas, porque Gómez logra congregar a 1036 hombres que lo acompañan del primer día hacia el último, mal armados, mal alimentados y soportando una sequía. Le faltaba agua en Paysandú. Hacía 5 meses que no llovía. La lluvia va a caer como una bendición antes del último acto de esta tragedia, el 14 de diciembre de 1864. Ya la ciudad estaba cercada y sitiada hacía desde el 3 de diciembre, o sea, 11 días antes. Y, por supuesto, no había medicamentos, había un hospital y el servicio de atención a los heridos lo prestaba un gran médico, muy amigo de Leandro Gómez, también masón, el doctor Mongrel. Es un personaje que se le debe un homenaje, o por lo pronto tenerlo presente, porque fue una figura fundamental en esta epopeya. Otra de las cosas que había construido Pinilla era un hospital modelo para aquel tiempo y para aquel Uruguay. La epopeya de Paysandú comienza con ese ultimátum que le hace llegar Flores a Leandro Gómez, y que sin más trámite, en el mismo papel que el chasque, el enviado, le entrega a Gómez, atrás le escribe: cuando sucumba. Al día siguiente comienza un bombardeo de la ciudad por parte, fíjense, de 4 fragatas de última generación, 5 fragatas de última generación de la armada más importante de América del Sur. Uruguay tenía, la Marina uruguaya entonces tenía solo un barquito que no estaba allí presente, porque el segundo barco había sido quemado en unas escaramuzas previas a la invasión, que era el vapor del Salto. Le quedaba el barco General Artigas. Había entrado el ejército de Mena Barreto con 8.000 hombres. Estaban los hombres que aportaba Venancio Flores, que eran entre 2.500 y 3.000, aprovisionados con armamentos por parte de Mitre. Y la caballería que había puesto a disposición, más de 5.000, a disposición no, había vendido más de 5.000 caballos, justo José de Urquiza. O sea que era el mundo contra esos 1.030, 1.050 hombres en Paysandú. 11.000, la relación, ya el número lo dice todo, 11.000 contra 1.000. Se produce ese primer bombardeo. La situación había concitado la atención de las potencias europeas, y había barcos de España, de Inglaterra, como testigos de Francia, por supuesto, y se produce ese primer bombardeo, que la ciudad queda muy mal herida, y estos enviados
extranjeros o diplomáticos extranjeros logran una mediación y se produce una tregua donde se decide trasladar a las mujeres, a los niños y a los ancianos a una isla que queda a 1,5 kilómetros del puerto de Paysandú, que desde entonces pasó a llamarse la Isla de la Caridad, que fue como llevar a la población de Paysandú, la que aceptó, porque muchas mujeres quedaron ayudando y apoyando a sus hombres, y fue como llevar o invitar a un teatro o a una platea donde se iba a desarrollar una tragedia que ellos podían ver perfectamente, podían ver cómo las tropas y los cañones de la Armada brasileña iban destrozando la ciudad, y en esa ciudad defendían con uñas y dientes literalmente los maridos, los hijos, los padres de muchas de esas mujeres y de esas personas, de esos niños que estaban en la Isla de la Caridad. La arremetida final sobre Paysandú se produjo empezó el 31 de diciembre a las 9 de la mañana. Desde un alto de la ciudad, la infantería brasileña comenzó a bombardear la Plaza Constitución. Lo primero que destrozan, y miren qué increíble o qué significativo esto, es el monumento a la libertad. Es lo primero que cae. Paysandú fue la primera ciudad de América que tenía una estatua a la libertad en esa Plaza Constitución. Es lo primero que las balas enemigas destrozan, estalla en 1000 pedazos. En el Museo Histórico de Paysandú queda un pedazo de pedestal. Liquidan en horas la comandancia donde estaba Leandro Gómez, y allí comienza un bombardeo que no tiene tregua durante 48 horas. 48 horas. Donde las balas venían por todos lados e iban incursionando las fuerzas brasileñas y algunos de los revolucionarios de Flores por tierra, e iban quemando las casas y las construcciones que encontraban a su paso. Yo creo que aquello debe haber sido lo más parecido al infierno que uno pueda imaginar. Y aún así, Gómez y sus hombres seguían dando batalla. En la madrugada del 2 de enero, un grupo de oficiales brasileños se apersonan a donde estaba Leandro Gómez y los hombres que quedaban, el coronel Fraga, y Gómez pide una tregua de 48 horas para enterrar a los muertos. Paysandú se había transformado en un cementerio a cielo abierto. Nunca sabremos la cifra total, pero fue superior a 600 muertos a cielo abierto en enero, con las temperaturas que hay en Paysandú. Al amanecer del 2 de enero ya las aves de rapiña sobrevolaban la ciudad. Y Tamandaré fue consultado y dijo: ni un minuto de tregua. Es entonces cuando Gómez es llevado preso. Entiendo, nunca lo sabremos, pero que el cometido de las fuerzas brasileñas no era ejecutarlo. Lo que sucede es que camino a lo que sería inicialmente el puerto y quizás al barco de Tamandaré, lo intercepta el Goyo Jeta, el general Suárez, que le increpa, y ahí se produce una discusión entre los captores y los hombres de Flores,
y le preguntan a Leandro Gómez con quién él prefiere quedar detenido, y él dice: con mis compatriotas. Acababa de firmar su sentencia de muerte. De allí fueron trasladados a la casa de un conocido comerciante brasileño, pero cuyos hijos lucharon en la epopeya de Paysandú, Ribeiro, la familia Ribeiro, y a las pocas horas es fusilado por el propio, ejecutado por el propio Suárez. El cadáver luego es apilado, es vilipendiado, es enterrado en el cementerio que hoy es el Memorial, y luego el doctor Mongrel, pocos días después, lo rescata, y bueno, y ahí comienza toda otra historia de un peregrinar del cuerpo de Leandro Gómez, que va a terminar 20 años después en Montevideo, casi 20 años después en Montevideo, por autorización del general Santos, enterrado en el cementerio central. Ustedes entran y hay una tumba que es un compás. Bueno, allí estuvo hasta la década del 80, de los 80, el cuerpo de Leandro Gómez. Flores entra a Paysandú a las 5 de la tarde del 2 de enero, cuando ya no había riesgo ni siquiera de una bala perdida. Y una de sus primeras decisiones es ascender al grado de general al Goyojeta. Días después vienen a Montevideo, le ponen sitio Montevideo, acompañados por el general Mena Barreto y varios miles de hombres, y los barcos de Tamandaré, que apuntan hacia la ciudad de Montevideo. Allí, por negociaciones, bueno, el presidente interino Atanasio Aguirre renuncia y finalmente se logra un acuerdo, y Flores entra a Montevideo el 20 de febrero de 1865. Entre su proclama llama a la unidad de los orientales y le canta loas al emperador de Brasil, Pedro II. ¿Cuál era el fin que buscaban Tamandaré y Mena Barreto? Era la restauración de la Cisplatina, y que por la mediación de un alto diplomático brasileño, José María da Silva Paraños, que era el encargado de Pedro II en el Río de la Plata, eso se evitó. De allí, bueno, el paso siguiente fue Paraguay. Esa es otra historia. Pero lo que uno tiene que rescatar de Paysandú es esa epopeya donde, como decía el eslogan o la frase que aparece en todos los documentos escritos por Leandro Gómez, se defendió la independencia, la libertad y la república. Los valores más sagrados de los orientales, de todos los orientales, que llega hasta nuestros días. No se peleó por una divisa. Gómez no usó la divisa blanca, usaba la divisa celeste porque eran los colores de la patria, según él decía. Y fíjense si era un hombre corajudo y de ascendencia sobre la gente que lo acompañó. Yo quería leer un pasaje muy breve de su última proclama, si es que lo encuentro. Pero el fervor, ese carisma que yo les decía, quedan en evidencia, porque es un canto desesperado a la libertad. Es una arenga para dar la última batalla, es decir, para entregar la vida. Seamos realistas. Y así sucedió. No los quiero, si encuentro los lentes, no los quiero demorar más tiempo, pero sí quiero compartir un pasaje
para cerrar este encuentro, que creo que ilustra lo que estaba en juego en Paysandú. Aquí está. Le hablaba del doctor Mongrel. Bueno, esa figura tan importante en esta historia. Felisa se llamaba. Era una esclava brasileña que en su espalda tenía las cicatrices de los latigazos recibidos quién sabe cuántas veces y durante cuánto tiempo en 1858. En 1858 había huido con su marido y sus 2 hijos adolescentes de una estancia en Río Grande del Sur. Buscando la libertad, habían cruzado el río Cuarén a la altura de Bella Unión. Su amo los persiguió hasta encontrarlos mientras marchaban por un camino a pleno sol rumbo a Salto, convencidos de que estaban a salvo. La redada duró unos pocos minutos. Los golpearon a todos con machetes hasta dejarlos casi inconscientes. Luego cubrieron a los varones con una red y los subieron a una carreta. Felisa quedó desmayada, tirada en el camino. 2 soldados de la guarnición de Paysandú la encontraron la madrugada siguiente y luego de darle agua, la subieron a un caballo y la llevaron hasta la ciudad. En Paysandú, Mongrel la asistió en su propia casa, curó sus heridas, vendó el brazo derecho fracturado. Doña Dolores, la mujer de Mongrel, se preocupó de alimentarla adecuadamente y de que recibiera un buen trato por parte de sus sirvientas. Felisa no hacía otra cosa que llorar y clamar por los suyos. Cuando se recuperó por completo, pasó a trabajar en la casa de Pinilla. Se ocupaba de preparar la comida y de atender personalmente al jefe político, que ya manifestaba síntomas de una seria enfermedad. Tenía casa y comida, y no podía creer que además le pagaran por las tareas que realizaba. Todo lo que ganaba lo guardaba en un pote de vidrio con tapa, que luego enterraba en un pozo que había hecho en el jardín debajo de un limonero. Vivía con la ilusión de juntar el dinero para comprar a su marido y a sus hijos. Quería comprar la libertad de los suyos. A la muerte de Pinilla se fue a trabajar a la casa de Miguel Horta, un rico comerciante catalán que además era vicecónsul de España en Paysandú. Una enfermedad en sus pulmones, fruto de las golpizas recibidas en Brasil, fue menguando sus fuerzas. Hacía una semana que estaba en el hospital y Mongrel iba a examinarla a diario. Como a todos sus pacientes, le llamaba hija y le hablaba en un tono afectuoso que transmitía paz. Hija, ¿cómo se siente?, le preguntó el médico mientras le tomaba el pulso. Felisa lo miró, sonrió y dijo: un poco más cerca de Dios. Así ha de ser, respondió él. La mujer levantó la mirada y reconoció a Leandro Gómez, y con una fuerza que le brotó del alma, clamó: Coronel, no permita que los brasileños entren a Paysandú. Coronel, se lo suplico, los harán esclavos a todos, a todos. Mongrel cerró sus ojos y con el dedo pulgar de la mano derecha dibujó la señal de la cruz en su frente. Se puso de pie y junto a Leandro Gómez, en silencio, se retiraron de la sala. Muchas gracias. Gracias, Diego. Emocionante de mi vida fue cuando presenté este libro el 2 de enero del año pasado en Paysandú, en el Teatro Florencio Sánchez, completamente repleto de gente, no por mí, porque a continuación cantaba Carlos María Fossati, que está allí atrás. Un aplauso para él. Allá. Allá tenemos Sí. una pregunta, por favor, párate. Yo quería preguntar, no me acuerdo muy bien, ¿qué suerte corrió verlo después?
Berro, Sí. Bernardo Berro, bueno, fue asesinado en 1868, el mismo día que mataron a Venancio Flores. Las últimas investigaciones indican que a Venancio Flores lo mandó matar el Goyo Jeta, contrató a 4 sicarios. Eso está en un documento que salió a la luz pública hace poco tiempo, y en el archivo general, en la Casa de la Valleja, es el Museo Histórico Nacional. Y Berro se le endilgó el asesinato de Flores, que no tuvo nada que ver, y fue linchado literalmente en el Cabildo. Un dato curioso, o dolorosamente curioso: Berro está vivo para el Estado uruguayo, no tiene partida de defunción, y su cadáver fue un cadáver en pena durante casi 100 años, porque fue enterrado en una tumba anónima para 100 años después, en 1961 más o menos, casi 100 años, pasar a descansar en el panteón familiar en el cementerio central. Buenas noches. Desde mi ignorancia te pregunto, ¿qué relación hay entre la hecatombe de Quinteros y esa insanía, esa venganza? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En la hecatombe de Quinteros yo creo que sí que hay algún vínculo. Y el origen de la hecatombe de Quinteros, esto puede ser polémico y puede dar para una larga charla. Hay un hecho que no se ha contado prácticamente, y es el descuartizamiento, el asesinato y descuartizamiento literalmente del hijo de Juan José de Herrera, que lo matan las fuerzas de César Díaz, y en una bolsa arpillera se lo tiran en la puerta de su casa en la Ciudad Vieja. Herrera era entonces ministro, yo no recuerdo si ministro de Relaciones Exteriores o de Gobierno, del gobierno de Gabriel Pereira. Y esto es tradición oral. Cuentan que en el momento de Pereira firmar el asesinato, la ejecución de los hombres de Quinteros, que ya se habían rendido, Herrera le decía: no dude, presidente, firme. En todo lo que pasa es, en el fondo, en toda historia hay un componente humano que muchas veces en los libros de historia no se recoge. Y esas horribles situaciones, o a veces pequeñas historias, son las que